podemos empezar. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Voy a introducir una cuestión temática y luego sobre ella pues vamos dando las opiniones, ¿no? La cuestión que quería introducir es esta, y siguiendo un poco con lo que dije al principio cuando presenté la mesa, la relación entre literatura y filosofía, ¿no? Y surge por el tema que introduce Jesús en la Academia contra Babel, por el tema de una teoría de la literatura como ciencia de la literatura. Pero bueno, en principio, teoría de la literatura, ¿no? A mí me parece que teoría de la literatura, en principio como concepto, se podría analizar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista denotativo, teoría de la literatura es, diríamos, teoría de la literatura es lo que pone el libro de teoría de la literatura, y que es muy similar a cuando decimos, por ejemplo, teoría de la relatividad, como parte, por ejemplo, de una ciencia, o teoría pues, de los números, etc., ¿no? Este es el punto de vista denotativo, y en principio este parece ser el punto de vista que Jesús quiere remarcar en su libro La Academia contra Babel. Esta es la teoría de la literatura como ciencia. Pero no hay que olvidar que la teoría de la literatura también se puede entender desde una perspectiva connotativa. Y entonces aquí habría que hablar un poco del concepto de teoría de la literatura como un argumento y función, y que va cobrando distintos valores según vayamos introduciendo en el término teoría pues la sociología o la psicología, etcétera, etcétera. Desde esta perspectiva la teoría de la literatura se convierte en muchas teorías de la literatura según el punto de vista en el que tengamos. Esto nos permite ver algo que está ocurriendo aquí, ¿no? Que hay como un desplazamiento, una tensión constante entre ese punto de vista ontológico. La teoría de la literatura trata de esta realidad, y ese otro punto de vista noseológico de que hay muchas teorías de la literatura según desde el punto de vista en el que se sitúe uno. Hay teorías sociológicas, psicológicas, etc. Entonces, la cuestión que se me ocurre plantear es esta, ¿no? Que al decir que la teoría de la literatura es una ciencia, necesitamos especificar de qué tipo de ciencia estamos hablando, de qué tipo de categoría estamos hablando. Y luego, claro, esto plantea un problema, porque la teoría de la literatura, al convertirse en una ciencia que utiliza los principios del materialismo filosófico para convertirse en una ciencia, entra un poco en contradicción, entre comillas por lo menos, lo que sería la filosofía con lo que sería la ciencia, porque las ciencias suponen un campo formado por un conjunto de términos operados por un sujeto noseológico que está orientado o que desemboca en determinadas relaciones, y que, sobre todo, y esto es muy importante, que tienen un nivel, que se constituyen a partir de un nivel K determinado de términos, que es el que nos da la escala de esa categoría en concreto. Es decir, que nos permite diferenciar de otra categoría que se da a otra escala determinada. Y que además ese nivel K, cuando verdaderamente podemos decir que se está constituyendo, sobre todo es a partir de la formación de las verdades como identidades sintéticas, que nos conducen entonces ya a verdades objetivas, ¿no? Aquí surgen infinidad de preguntas. La teoría de la literatura puede constituirse como una ciencia categorial, cerrada, a la manera como, por ejemplo, puede ser la geometría o la geología. ¿Puede la teoría de la literatura construye este tipo de verdades? Que los sujetos noseológicos desaparecen o no desaparecen del campo, es decir, aquí están los escritores, los intérpretes, etc. Yo aquí, sinceramente, yo aquí veo problemas, ¿no? Casi antes Pedro Santana lo introducía haciendo hincapié en el eje semántico, ¿no? Porque y Gustavo Bueno hablaba de las instituciones como cuerpos de la literatura, de los libros como instituciones que son los cuerpos de la literatura. Bueno, los problemas van por aquí, ¿no? No, abundando en esto también, yo creo que la propia, no solamente la teoría de la literatura, sino la propia literatura, yo creo que
necesitaría un intento de definición más estricta. Me parece que la definición que ha utilizado como la objetivación, ¿no? La literatura objetiva ciertos conceptos o ideas. Bien. A mí me parece que se podría, digo, para aproximarlo un poco a la escala en que nos movemos sociológica, ¿no? que la literatura, más que exposición objetivada de ideas o conceptos, etc., tendría que ver con la ordenación o la relación de esas ideas y conceptos. Porque, digo, para precisar un poco el asunto, ¿no? Quiere decir que hablar de objetivación de ideas, la objetivación, ¿qué quiere decir? Que están escritas, por ejemplo, ¿no? Que están escritas y pueden ser ofrecidas a un lector. Por lo tanto, que ya no son puros pensamientos subjetivos que únicamente son accesibles pues, al lenguaje oral, por ejemplo, que ya sería bastante intersubjetivo en una conversación. Quiero decir que también es objetivo el lenguaje, por supuesto, entonces es grabado, el lenguaje hablado, pero que el lenguaje escrito yo creo que tiene como característica esa objetivación, ¿verdad? Y entonces, tener esa objetivación yo creo que sigue siendo un concepto muy ambiguo todavía, y que si por ejemplo damos por supuesto que no es una idea sino múltiples las que están objetivadas, entonces el autor propiamente no trata de una idea sola, sino de muchas, que son comunes. Pero entonces lo que hace el autor es la relación de estas ideas, o la selección, la combinación de estas ideas, o la construcción de otras nuevas, porque es una cuestión que desde el punto de vista de las operaciones, ¿cuáles son los términos reales? Los términos de la literatura, no me refiero ya a la teoría de la literatura. Los términos de la literatura pues son, por ejemplo, las palabras que utiliza, las palabras en cuanto a su vez de las significaciones, o ciertas palabras, ¿verdad? En principio quizá todas, porque incluso palabras técnicas podrían incorporarse a que de un modo especial a una novela, por ejemplo, ¿no? Palabras muy técnicas, o por ejemplo muy técnico, me estoy acordando del Dr. Faustus de Thomas Mann, ¿verdad? Donde hay toda la música de Schoenberg incorporada y están hablando de Schoenberg, y claro, realmente pues, lo describe muy bien, pero el que no haya leído, el que no haya tenga nociones de lo que es la música, pues eso, politonal, etcétera, pues no se entera, o atonal o decafónica, no se entera de lo que dice, aunque algo se entera. Entonces, a mí me parece que subrayar la diferencia entre términos, si hablamos de sujeto obligatorio, entre términos que habría que definir más precisamente, ¿no? Hay algunos términos que quedan excluidos en principio de la literatura, aunque accidentalmente puedan incorporarse a ellas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, las operaciones consisten en crear nuevos términos complejos. ¿Cuáles son esos términos que emplea la literatura? La literatura, digo yo, la teoría de la literatura, por supuesto, y así sucesivamente. Es decir, que efectivamente lo que ha planteado Marcelino creo que es decisivo para este asunto, es decir, la necesidad de distinguir varias teorías y tratar de determinar cuál es la teoría, pues que no sea psicológica o sociológica, etcétera, sino la teoría, pues no sé, literaria, ¿no? O particular, ¿no? La teoría, no sé, sería una redundancia, la teoría, ahí está. Además, hay otra cuestión que es el tema de la simploqué, ¿no? Desde luego que, por ejemplo, si decimos que no existe entre la clase llamada literatura y la clase filosofía, si no existe ningún tipo de relación, es decir, que cada clase están desconectadas una de otra, podría ser, por ejemplo, a veces yo quiero entender, por ejemplo, en Claus, la concepción romántica del Quijote, ¿no? Cuando critica a los románticos, a Unamuno, etcétera, etcétera, da la impresión de que está incurriendo en esta visión de la desconexión total entre filosofía y literatura. Pero de otra manera, cuando decimos que hay... Y entonces, por lo tanto, todo está desconectado de todo, al menos en este campo. Es decir, que aquí rompe con la simploqué. Pero si decimos que la teoría de la literatura y la crítica literaria cubre todo el campo,
de alguna manera estamos reduciendo toda la filosofía a la literatura y estamos incurriendo también en un monismo, y entonces estamos diciendo que en este campo también todo está conectado con todo, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con este tema de la simple qué, porque se derivan una serie de cuestiones que no contamos con ellas, queriendo aplicar, por ejemplo, el materialismo filosófico, pero estamos incurriendo en ellas, aun a pesar de que estamos utilizando conceptos y términos del propio materialismo filosófico. Bueno, en este sentido hay una cosa muy interesante que ha dicho Marcelino, y es esta, me parece. La paradoja de que ahora sea una teoría de la ciencia la que se utiliza para construir una ciencia, siendo al revés. Exacto, sí. Esa es claro, esa paradoja pues podría, yo creo, resolverse de muchas maneras. Pues, por ejemplo, que no sería propiamente la aplicación de una teoría de la ciencia a una presunta o deseada ciencia o buscada ciencia, sino que sería un intermedio para compararlo con otras ciencias. Y entonces ya no sería propiamente no sería propiamente el influjo que puede ejercer una teoría de la ciencia sobre esto, que por otra parte no es nuevo, porque por ejemplo, pues que sé yo, la teoría del estructuralismo, lo de Heisler y demás, pues estaba basado en el formalismo de Hilbert y demás, quiere decir que están aplicando ahí lo del Círculo de Viena estaba fundado, que muchas de las orientaciones del intuicionismo en física, etcétera, estaban basadas en teoría de la ciencia, es decir, que tampoco sería sorprendente o inaudito, ¿verdad?, que se aplicase una teoría de la ciencia para tratar de reorganizar una disciplina determinada. Esto es muy habitual. Pero se podría explicar simplemente porque lo que realmente estaba funcionando, repito, no sería la teoría de la ciencia, sino las ciencias analizadas por esa teoría en la medida que puedan ser modelos para una teoría dada. ¿Se da cuenta? Esa es la cosa. ¿Cómo traté yo de resolver esta cuestión? Que es y sigue siendo un problema esto, porque no es fácil de decir, está listo, esto es un problema importante, pero yo traté de distinguir entre literatura, por una parte, que es cuestión de una ontología, que es la literatura. Por otro lado, la teoría de la literatura, que yo identificaba como el conocimiento científico de los materiales literarios. Y por otro lado, la crítica de la literatura, distinguiendo muy claramente, en la medida de lo posible, teoría literaria de crítica literaria, porque la teoría de la literatura considera la literatura como concepto, mientras que la crítica literaria considera la literatura como idea. Y esto nos permite de alguna forma clarificar algo las cuestiones. Ahora bien, ¿cómo se da? No es lo mismo definir la literatura como concepto que la literatura como idea. Y esto ya, claro, nos sitúa en perspectivas diferentes, porque la literatura como concepto, porque mis alumnos me dicen esto, pero defínanos usted la literatura como concepto, que siempre nos dicen que no se puede definir. Se puede definir a partir de hechos positivos. Entonces, lo que antes habíamos hablado, ahora vamos a sintetizarlo aquí. La literatura es una construcción humana, porque no la hacen más que seres humanos. Es una construcción humana que libre y determinada, es decir, libre en un determinado campo de posibilidades y determinada también por ese mismo campo político, histórico y social, ¿verdad? Ahora bien, rasgos positivos de la literatura: utiliza signos del sistema lingüístico, con toda la problemática que eso conlleva. Les confiere, ¿verdad?, un estatuto ficcional. Esto ya es enormemente importante porque ya nos estamos distanciando en cierta manera de lo que puede ser un tratado de medicina, porque la literatura constituye, digamos, un discurso ficcional que añade a esos signos lingüísticos un valor estético. Ya nos adentramos en toda la problemática de la estética, del materialismo filosófico, donde hay páginas, en la Fe del Ateo hay unas páginas sobre la teoría estética impresionantes. Hay vamos, eso me ha venido a mí de perlas para justificar muchas cosas, ¿verdad? Entonces son sistemas, una construcción humana que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un estatuto ficcional y un valor estético, y además se inscriben en un proceso comunicativo pragmático y social, que empieza con un autor, se objetiva en una obra, es recibido por un lector y es sancionado institucionalmente por un intérprete, por académico, institucional o tipo que sea. Entonces esa es una definición positiva de literatura, ¿no? Porque para que algo sea literario tiene que reunir estos requisitos de alguna manera. Entonces esto ya de alguna manera avanza o postula una definición conceptual de lo que es la literatura. Ahora bien, las teorías literarias, hay que distinguir entre qué es una teoría de la literatura y qué es una teoría literaria.
Claro, no todas las teorías de la literatura pueden soportar esta exigencia de definición, porque yo considero que la teoría de la literatura es el conocimiento científico de los materiales literarios, pero claro, el científico es lo que se pide al principio. Es claro, la petición de principio, claro, claro. Que es una teoría científica de la literatura. Claro, es aquella que da cuenta de una manera racional, crítica y dialéctica de una interpretación. Pero eliminando, volviendo a lo de Martínez, eliminando, por ejemplo, la perspectiva psicológica, Sí, la sociológica, la teológica. Sí. Entonces, ¿qué es lo que queda como característico? Lo conceptual, pero claro, Sí, sobre pero el el soporte. tiene que ir referido a una categoría. Tiene que ir referido a una categoría. De hecho, Eso es lo crudo. Claro. Dicho de otra manera, si es, claro, hecho crítica, racional, dialéctica, una teoría puede ser racional, dialéctica, etcétera, una teoría filosófica, la que sea. Es decir, esas tres notas no la convierten en una teoría científica, son otras. Sí, eso es La teoría física también es lo Yo mismo. a ver, de otra manera, por ejemplo, y esto pasa mucho en urbanística, ¿no? Hay que ser Teoría de la ciudad. Bien, teoría de la ciudad. Entonces, los urbanistas, los historiadores del urbanismo dicen, vamos a establecer una teoría de la ciudad en la que pretendemos dar una explicación global de lo que es la ciudad. Tienen a la ciudad y tienen a las... Pero claro, no tienen la ciudad, porque eso, la idea de ciudad es otra cosa distinta. Lo que tienen son ciudades, calles, agrupaciones, barrios, etcétera, etcétera, arquitectos, urbanistas, diseños, materiales etcétera, urbanos. etcétera. Pero esa teoría de la ciudad, cuando se trata de establecer, o se establece a través de las categorías, es decir, o decimos, por ejemplo, sociología urbana, o geografía urbana, o decimos historia de la ciudad, entonces estamos ante categorías. Categorías que tienen un mayor o menor radio y que tienen un mayor o menor cierre. Algunas pretenden cerrar casi como si fuese la física, y ahí lo vemos en la geografía, etc. Bien, bueno. Lo que ocurre es que entonces esa teoría de la ciudad, una de dos cosas, o es como la antropología general, que no puede ser, que a fuerza de ser antropología general no es nada, o si es teoría de la ciudad, tiene que ser a través del desarrollo de algunas ideas filosóficas muy precisas y determinadas, trabadas conforme a un sistema determinado. Y entonces no cierra ninguna categoría, porque de lo que estamos hablando es de filosofía. Es decir, volviendo a lo anterior, y dicho modestamente, la teoría de la literatura, quizás la tensión que hay aquí, que yo veo por ejemplo en Babel, en la Academia contra Babel, es esa casi paradoja al intentar constituirse como categoría, porque se ve constantemente erosionada por la crítica literaria de la que tú hablas como filosofía. Es decir, casi la imposibilidad de constituirse como ciencia. No sé decirlo de otra manera. Quizá los conceptos que se proponen, que vamos, parece obligado, ¿no? Hay conceptos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de conceptos de las que se compondría la teoría de la literatura? Por ejemplo, los géneros literarios, categorías históricas, es decir, algo que sea inmanente a la literatura, y exclusivamente a la literatura. Por ejemplo, géneros literarios parece sí que es una pieza cobrada importante, ¿no? Que eso es un concepto literario. Bueno, luego se aplica a la música, otros conceptos más amplios que no son literarios sino culturales, como cuando se habla de poesía romántica o barroca, pero también se dice pintura barroca y música barroca, y lo del barroco ya es cosa de decir, lo del barroco es un concepto o una idea completamente ya tan vaga que en fin, que yo creo que se abusa de ella por completo, ¿no? E incluso que se puede impugnar por completo la idea porque eso depende, está en función de una organización de la historia europea, que es completamente, pues es un tipo generador, que es el que inventó el barroco aquí en España, o sea, ya del barroco. Entonces no se sabe muy bien lo que es barroco. Es decir, no se sabe en absoluto. El barroco es como se llama la época de la modernidad, pero yo creo que es la modernidad, la época moderna, y que es la modernidad, bien. Pero en cambio hay otros conceptos que son estrictamente, parece literarios, o de literaria, como no solamente ya desde el punto de vista de la métrica, como puede ser el decasílabo que citaba antes Pedro, sino que abarcan más campos, ya desde la época de la poética de Aristóteles,
de los géneros literarios, ¿no? La épica, aunque sea la lírica queda siempre un poco marginada, pero ¿qué otros conceptos podría haber? La novela, el concepto de novela, por ejemplo, la novela es una cosa típicamente literaria. Esto es una novela. La novela es una subcategoría típicamente literaria. Que si la novela viene de la épica, que si es un producto burgués, la teoría de Lucas, ¿verdad? Conceptos realmente hay muchísimos. Pues por eso, pero ¿están a distintas escalas o a la misma escala? Unos a unas escalas y otros a otras. Voy a tratar de... Por ejemplo, una lista de conceptos, una numeración de conceptos. Sí, eso es fundamental, sí, es lo que constituye un glosario. Sí. Pero entonces, claro, el primer libro sobre teoría de la literatura que tenemos es La Poética de Aristóteles. Entonces, la literatura como concepto, ¿no? Y ya va estableciendo una serie de conceptos, que son aquellos que responden a lo que él identifica, a lo que él conoce como literatura, que ya no es lo que nosotros conocemos como literatura, porque lo que él conoce como literatura son las tragedias y las comedias de los griegos y la épica, pero claro, no hay, y algo de lírica, pero ellos no conceptualizan la lírica en ese momento no conceptualizan la materia lírica como un concepto objeto de la teoría literaria. Entonces los conceptos, por poner un ejemplo, a los que Aristóteles se enfrenta son los de tragedia y comedia, por separado además, los de épica, y a todos ellos, entre otros, los identifica como las artes que imitan mediante el lenguaje, porque los griegos no tienen una palabra para designar lo que nosotros llamamos literatura, es una palabra del siglo XVIII, la literatura, ¿no? Es decir, de hecho ellos lo llaman poesía, para ellos es todo, aunque esté escrito en prosa. Y resulta que la poesía puede ser más filosófica que la historia. Exactamente. Porque hace referencia a cosas posibles, no factibles. Universales. Exactamente. No hay que perder de vista que en la poética, y amparándome en el comentario que Gustavo Bueno hace del individuo en la historia, que en la poética está cruzada por las ideas de lo universal y lo individual, y que entonces la poética empieza a dejar de ser no a dejar de ser, que como teoría habría que irla enfocando hacia el lado de la filosofía, claro, y no hacia el lado de teoría. Claro, pero eso fue lo que a mí me inspiró una frase que yo señalé en algún libro, que es que Aristóteles no es nuestro colega. Eso es muy importante, porque la teoría literaria contemporánea sigue diciendo que todo está en Aristóteles. Aristóteles ya no es nuestro colega desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, conceptos de la teoría literaria, el concepto de narrador. El narrador es un concepto en teoría literaria que tiene un sentido muy distinto al que el propio Benjamin le da, ¿no? En su postmoderno ya de esto. Yo veo problemas con todos los conceptos que se van diciendo. Muchos. Porque claro, y los problemas son que hay otras disciplinas que sí son categoriales que se pueden hacer con cada uno de estos conceptos. Que dicen, estos están a nuestra escala y son nuestros. La narratología. Con el concepto de narrador y todos los de narratología. Sí. Porque puede haber una narración de ficción u otra de otro tipo, o puede haber dos actas de un juicio en que hay una narración y hasta hay un punto de vista, lo que sea. Puede estar la voz del poeta y la voz del personaje. Puede haber todo. Entonces, con las cuestiones métricas pasa lo mismo. Igual. Entonces, el problema, yo estoy viendo todo el rato, digamos, con la mayoría de estos conceptos que se sugieren, si cuando se plantean, como que ya ha venido una disciplina y dice, esto es mío. Y yo estoy estudiando esto, que la casualidad de que dices que es un texto literario, pero es un texto como lingüística del texto, o yo como objeto de la prosopia, o yo como objeto de no sé qué. Entonces, claro, ese problema está ahí, es decir, que la teoría sociológica de la literatura, o psicológica, o las varias que hay, pues había la lingüística, hasta pues la métrica, la narratológica o pragmática, en fin, como... Entonces claro, el problema es que si quedan los conceptos... La idea de ficción, la idea de ficción. Sí, la idea de ficción. Claro, pero la idea de ficción... Habría una clave ahí que la diferenciaría de la ciencia, etc. Pero suena, ¿no?, que sería la idea de ficción, pero ¿qué es de lo que está hablando de Aristóteles cuando habla de lo universal y lo particular? ¿Qué se está hablando de eso? Y que a su vez en la página anterior, ¿no? Bueno, lo que sea, cuando dice es la imitación o representación de la acción humana mediante la palabra, claro, ahí se supone que ya estaba pensando en lo que iba a decir unas líneas después a propósito de que esto es más científico y más universal, tal. Claro, y ahí está hablando, digamos, está como diciendo, bueno, si coges el libro de historia, los referentes que tiene y tal, todo esto es distinto que en el libro que en el poema épico. Y hay
a propósito de la lírica, claro, muchas veces se ha dicho que bueno, la lírica se excluye por razones formales, porque se tocaba con otros instrumentos, sí, o porque es métricamente distinto, pero también está la teoría de que realmente, en algún momento hablas de la lírica, ahora no recuerdo la vez que digo, sí, que no, que lo que pasa es que la lírica no imita a la acción humana, que es un poco distinto a decir que es esto de subjetivo, del yo, de la vida interior. Eso vino después. Es más, esa es la versión así, tal, ¿no? que seguramente es la que se, no sé, de una manera más sutil se sancionó, digamos, en la estética de Hegel. Sí, sobre todo en la estética. Pero claro, realmente la lírica sería por negación de lo que no es imitación de la acción humana más o menos ordenada, más o menos con sentido, ¿no? Eso sería la visión. Y con la didáctica, sería, digamos, otro cuarto género, pues, Lucrecio, por ejemplo, pues habría que buscar la definición también, pero claro, Aristóteles solo está pensando en los dos primeros. Pero yo creo que plantea lo de la semántica, desde el principio plantea lo de la ficción, pero claro, la ficción no sería un concepto que fuera, es el concepto que nos queda para dentro de la ciencia, de la literatura, para uno de ellos. Claro, porque desde el punto de vista nominalista, todo lo universal sería ficción. Sí, claro. Las realidades son ficciones, claro, la teoría de Oca, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en este debate que tenemos, yo creo que lo que queda como punto de referencia por aclarar es la idea de ficción, que parece que sería en principio un criterio que diferenciaría, pues, claro, se podría decir que esa comparación que hemos hecho antes entre un soneto de Lope de Vega y un teorema de Euclides, se podría decir que el soneto es ficción y el teorema no es ficción. El soneto parece que es ficción, entre otras cosas porque el Manso designa a Isabel Osorio, a una mujer. O sea, ahí hay una transformación concreta que lo representa en forma de un toro manso, ¿no? Y muchas cosas más. Y los conceptos que están en ese soneto, los conceptos literarios, pues manso, yo qué sé, si tuviéramos aquí el texto podríamos acabar de decir, no me acuerdo, ¿no? Collares de oro, pues no sé qué, todavía tienen sal las manos de tu dueño, cosas de ese tipo, ¿no? Pues estos están, que se lleva un manto azul, todos estos conceptos están vinculados con conceptos que están fuera del soneto, pero que son inmanentes a Lope de Vega, porque resulta que cuando dice no sé qué, velaré por ti, pues dicen algunos críticos que lo recordan que Vela era el Vela que le había quitado, un indiano que le había quitado la novia de la Dorotea, cosas de ese tipo. Que lo azul que dice, que lo dice azul, pues tiene que ver con el traje que llevaba de la Virgen, cosas de ese tipo. Es decir, que están todas conectando diferentes obras de Lope de Vega, no se sabe de inmanencia, es decir, no son extraliterarias, pero sí si salen fuera de esto. Ahora luego, extraliterarias tenéis que hablar del manto de la Virgen, del indiano, etcétera, porque si no, no tiene sentido. Que es un concepto ya histórico. Y entonces, claro, ¿cómo cierras esos conceptos? ¿Cuándo empieza a ser un análisis puramente literario de los sonetos de los mansos de Lope de Vega? Pues que hay mucho que decir sobre esto y no es muy delicado, pero vamos a ver si lo aclaramos. El propio planteamiento de la obra en 7 entregas va apuntalando estos conceptos, ¿no? Porque, por ejemplo, la literatura comparada, el concepto de comparación en literatura, el concepto de ficción, los postulados fundamentales, y luego incluso habría, no sé si hay vida suficiente, habría que hacer una monografía para cada uno de los 3 géneros, es decir, los conceptos de la lírica, los conceptos de la novela y el cuento, los conceptos de las formas de lo cómico. En el Quijote yo ahí lo estudiaba, que es lo satírico, que es el escarnio, que es el humor, que es la risa, que es decir, hay una serie de conceptos que aunque cada uno de ellos tiene naturalmente sus ciencias categoriales, esto la teoría literaria los acoge. El concepto de ficción. Esto es... Vamos a poner un poco de ficción. Porque las ficciones, en principio, en la clasificación que se hace en las librerías hoy día y en las obras de ficción y no ficción. Claro, pero claro, ficción, pues ficciones hay multitud en el campo de las ciencias. Muchas.
que, fíjate, el viajero del Anseben y cosas de ese tipo, qué sé yo, el sabio omnisciente de Laplace, que como de todo eso son ficciones. El demonio clasificador de Maxwell, eso es otra ficción. Es decir, eso, está llena. claro, eso es todo ficciones. Ahora, ¿cómo? Ahora, eso es novela esa. Entonces, ¿cuál es la ficción literaria? Ah, ahí está la pregunta. Entonces, ¿cuál es la ficción literaria? Aquella que carece de existencia operatoria. ¿Cómo se explica esto? ¿Y el demonio clasificador de Maxwell? Claro, es que tampoco tiene... Claro. Pero yo eso lo hice siguiendo sus argumentos. Entonces yo dije, bueno, tengo que definir la ficción. Entonces yo leía lo que se escribía en teoría literaria sobre la ficción, que eran cosas espantosas, claro, porque si tomamos como referencia la teoría de la ficción, que daban muchos de estos, entonces el diablo existía. Pero existía hasta el punto de que lo podíamos invocar y el diablo aparecía aquí y nos podía pronosticar los números de la lotería, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro... Bueno, y sin diablo no hay Mefistófeles. Exacto. Con el teatro, tiene que aparecer ahí Y entonces ellos definían, sobre todo la mayor parte de las teorías literarias, definen la ficción como un concepto dialéctico frente a la realidad. Claro, a la conclusión a la que podemos llegar más racionalmente es que la ficción es una construcción hecha desde la realidad y que es conjugada con ella. Sí, por supuesto, pero ¿cómo se distingue de la ficción científica? Pues, amigo, de la ficción científica, no se resuelve fácilmente esto, porque claro, la ficción, hay autores que consideran que la ciencia es una ficción, hay autores que consideran que la teoría de la evolución de Darwin es una ficción, ¿no? Bueno, bien, pero eso es supuesto que sean falsas. Exacto. Pero cuando se admite que la teoría de evolución es una teoría científica, sí, no, se elimina automáticamente la ficción. Los creacionistas, por ejemplo... En cambio, dentro de la teoría de evolución, pues hay todo un género literario. Claro, exactamente. No género literario, género científico, quiere decir. Pues Dixon y otros que hablan de cómo van a ser los animales, pues cómo hay la evolución en el siglo XXI-XXII. Entonces, y hay libros que están llenos con nombres, el Volufante y no sé cuántas cosas que dice, donde son animales que siguiendo las hipótesis de Darwin, cómo evolucionarán los hombres, los cuadrúpedos, etcétera, ¿no? Son ficciones, claro, sí, es casi como aunque son hipótesis. Claro. De hecho, da la sensación de que es más fácil empezar con las ficciones de la ciencia que con las otras, porque, por ejemplo, las ficciones estas evolutivas lo que hacen es aplicar, digamos, por decirlo rápido, las leyes de la evolución, es un mecanismo a ver qué pasa. Otras, en cambio, parece que son de retirar una necesidad. Por ejemplo, el demonio de Maxwell, que no consume energía para una operación que lo debe requerir. O sea, se retira un postulado básico de la teoría para ver qué pasa. Entonces, bueno, quiero decir que da la sensación, así viendo, que sería más fácil comenzar por las ficciones científicas para diferenciar. Para ver cómo... ¿Por qué el demonio de Maxwell no se considera una ficción literaria, aunque podría ser cosa de una novela? Aunque puede parecer novelas. Claro, pero no lo es, porque tiene un juego fundamental allí, fundamental en toda la teoría de Maxwell, claro. Y entonces, claro, pero la cuestión que parece primero es que por ejemplo, las ficciones, una ficción como el demonio de Maxwell es más ficción que la ficción de una novela realista. Quiero decir que es algo imposible, que es imposible, es decir, que está expulsado. Y en cambio una ficción literaria pues es posible, ¿no? Posible en principio. Pero yo a eso, fíjese, también he tratado de, pensando mucho en ello y sobre todo pensando siempre a partir de lo que usted propone, cuando habla usted de términos, de relaciones y operaciones, claro, efectivamente, las ficciones siempre están construidas a partir de términos que están tomados de la realidad. No, sí, eso yo no discuto. Yo digo el criterio para diferenciar ficción de ficción. Yo no lo tengo todavía. Porque si no establecemos el criterio todo se confunde. Todo se confunde, pero... Es decir, para concretar, ¿en qué se diferencia la ficción del demonio de Maxwell de la ficción, pues yo qué sé, del manso de Lope de Vega? ¿Qué diferencia es ficción? Muy difícil. Yo no sabría dar, está el punto, yo no sabría dar esa diferencia, porque si no al decir ficción, pues no estás diciendo conceptualmente nada. No se está diciendo está simplemente nada, porque lo único diciendo, que o contraponiendo al positivismo que no es real, que no es empírico, ¿verdad? Yo lo creo lo del mundo posible, de acuerdo, me parece que he leído que hace una... Sí, lo del mundo posible, lo creo completamente. Sí, el mundo posible es una tautología, es claro, es que además Dolleger, ¿no? Sí. Aplicó todas estas historias de mundo posibles a la teoría literaria. Claro, eso es una vacuidad extraordinaria. Claro. O sea, es difícil concebir, me parece a mí, algo más vacío
En el campo de... Pero se exhibe como si fuera... Sí, no, porque, Sí, porque eso arrastró... la teoría de la verdad de los mundos posibles. Pero mira, lo curioso del caso es que... Perdón, verdad, la definición que da Heisenberg de verdad, que es verdad, la que tiene valor uno para todos los mundos posibles. Ahí, claro, muy bien. pero curiosamente, desde el punto de vista de la sociología de la disciplina, al hacer eso, digamos, se estaba amparando en el prestigio de la lógica. Que es todo lo contrario un poco de los postmodernistas, que claro, o sea, esto no lo hubieran hecho. Claro. O sea, Dolezal, que es una especie de post-estructuralista, por ahí está. Post-estructuralista, por lo menos hay, digamos, que llegando a hacer algo que era bastante disparatado, por lo menos su intención era la de imitar lo que él pensaba, digamos, un modelo de ciencia formal en este caso, ¿no? Teoreticismo puro. Claro, que realmente era claro, y de hecho, cuando se inventó esto de, bueno, cuando se inventó la lógica de los mundos posibles, su inventor se llevó un disgusto cuando apareció la palabra mundo, en vez de un índice o subíndice que marcaba, porque no quería hacer metafísica, ¿no? Pero el asunto de la ficción que ha llegado a ser central, yo lo que estaba viendo con esto de la ciencia, es que, claro, en el caso de la ciencia siempre lo podemos, claro, pues referir a una ciencia. Y entonces vemos que nos causa un problema y que se expulsa de la termodinámica el demonio Maxwell, o se expulsa una máquina de movimiento perpetuo de primera o segunda especie, pero claro, en la ficción no se expulsa. En la Entonces, literaria no. Podríamos comparar, digo, para tomar como referencia, para no perdernos, el demonio de Maxwell y Micromegas, ¿verdad? Sí. Un contenido literario. Sí. Porque Micromegas es una cosa tan equiparable al demonio de Maxwell, una cosa irreal, totalmente real, fantástica, con la diferencia de que Micromegas no es tan contradictorio como el demonio de Maxwell, Claro, ¿verdad? Claro, pero que es posible un mundo en donde haya formas gigantes en alguna galaxia, eso en principio pues no se puede negar, igual que había rinocerontes gigantes, ¿verdad? Pero, En cambio, el demonio de Maxwell es imposible, es totalmente imposible porque va contra la termodinámica, porque no consume energía. claro, porque el demonio Maxwell tiene la termodinámica, pero el Cándido no tiene nada, no tiene una ciencia detrás o contra ella. Claro, sí. Y entonces, claro, el problema es otra vez que una obra literaria no está directamente apoyada en una ciencia o en un campo categorial. En cambio, claro, el demonio de Maxwell, sí, y eso vuelve a plantear otra vez un problema para la ciencia de la literatura. Pero es la relación entre el idealismo y el realismo en literatura, porque era lo que decía anteriormente, claro, y en eso partimos de esa base frente a otros, ¿no? Es decir, la ficción siempre está construida con términos que proceden de la realidad, pero están relacionados de manera diferente a como lo relaciona la realidad. Porque se dice que el Quijote es una novela realista. ¿Qué es el realismo? Pues el realismo consiste en relacionar los términos dados en la ficción tal como se relacionarían en la realidad. Y en este sentido el Quijote no es nada realista, porque alguien como Don Quijote en el capítulo cuarto de la novela lo encerrarían en un manicomio. Es más realista la Avellaneda, porque es imposible que un individuo suelte unos galeotes y por la mediación de un cura, por bien intencionada que esté, no lo metan en la cárcel. Entonces ahí ya estamos incurriendo en un idealismo. ¿Cómo se materializa este idealismo? Pues desde el momento en que los términos se relacionan de una manera que ya se sustrae, ¿verdad?, a lo que es el imperativo de las leyes o lo indicativo de la realidad, ¿no? Es decir, no es normal que un individuo que está en su estudio invoque al espíritu que niega y aparezca Mefistófeles. Es decir, aquí hay una relación entre términos que no se da en la ciencia, no se puede dar. Es decir, no se puede inventar una máquina de generar espíritus, porque eso está quebrantando las cosas. Entonces, por ejemplo, la ciencia ficción, ¿qué es? La ciencia ficción es una recreación del mundo adulterando elementos que forman parte del mundo interpretado, ¿no? En ese contexto. Entonces, quizás por ahí... La ficción y literatura, claro. Exactamente. Literatura. Al final es A casi pesar de que definir... toma como referencia una ciencia también. Exacto. Claro. Pregunto yo, pero al final no es definir entonces uno por otro. Es decir, está Porque son colocando conceptos conjugados. Pero, Claro, yo sostengo que la ficción no existe sin una implicación en la realidad. Sí, no, eso Es decir, que por supuesto, ejemplo, pero- la sí, ficción, de acuerdo. vamos a ver, Pero no hay sé, Pero mucha luego- gente que no lo acepta Pero, eso. sí, de acuerdo, pero como hay otras muchas formas de ficción, entonces ahí está el asunto. Eso hay que Para categorizar eso. poder determinar desde el punto de vista nociológico la literatura, puede ser la cuestión.
Eso no es nada fácil, porque claro, hay una ficción idealista, hay una ficción realista, hay el realismo mágico, con la vara que dan con esta cuestión del realismo mágico. Fíjese, a mí me han exigido muchas veces distinguir lo fantástico y lo maravilloso. Claro, la diferencia yo la explico en unos términos que a mí me parecen claros, otra cosa es que les parezcan a los demás. La diferencia entre lo fantástico y lo maravilloso es muy simple. Lo maravilloso consiste en tener caballos que vuelan, ¿verdad? Con alas. Eso no existe en ningún mundo real. Lo fantástico sería tener un caballo al que día tras día le crece un cuerno recto en mitad de la frente. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Pues que lo maravilloso se desenvuelve en un mundo donde lo sobrenatural es la norma. Lo fantástico brota en un mundo donde lo normal es la norma y aparece una cosa anómala que la razón no controla y que además supone una amenaza. Pero claro, esto solo se puede dar dentro de la literatura, porque la ciencia lo excluye. Por esta distinción en concreto estás hablando de varios mundos distintos. Sí, claro. Entonces estás ahí entregándote un poco al enemigo. Sí, pero el enemigo no sabe todo. Yo creo que gran parte la idea de ciencia del DLCR, como sabemos, no está pensada precisamente para evitar estas confrontaciones con lo real y no real. Y por eso ofrece un criterio, diríamos, interno, que es la identidad sintética. Exacto. En donde realmente ya no dices, el teorema de Pitágoras es real o real, eso no interesa. El teorema de Pitágoras es una construcción donde hay identidades sintéticas, que naturalmente implican de algún modo M1, sí, porque si no había identidades sintéticas. Pero entonces, eso es lo que se discute aquí para si hay una ciencia o no hay ciencia. Porque si empezamos con que si es real o es real, entonces la clasificación es totalmente diferente. Va para otro lado, sí. Es decir, no tiene nada que ver. Es decir, no sabemos dónde encajar pues, a un poema literario, a Lucrecio, a la Ilíada, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Dónde se clasifican estas obras, ¿no? Estas obras literarias, ¿no? Claro, eso ya respondería a una teoría de los géneros literarios. Y luego este problema que ha citado Marcelino varias veces, lo de la filosofía y la literatura, claro, pues naturalmente la disfunción es absurda, porque si hay filosofía, tal como se dice ahora, si hay filosofía en la arquitectura o hay filosofía en las piedras, si se define la filosofía por las ideas, sí, porque si no, no hay forma tampoco de entenderse, si no se determinan algunos criterios muy positivos, lógicamente la definición que propusimos de la filosofía por las ideas, a diferentes grados, estamos basados en esto. Si no, primeras causas, últimas causas, primeros principios, todo esto es imposible, impracticable por completo, ¿no? Concepción del universo, de la realidad, todo eso es impracticable. Entonces, el criterio de las ideas y los conceptos iba por ahí. Pero claro, esto suponía las categorías y entonces las ideas, pues claro, las ideas están, pues, ahora me acuerdo porque he visto el cartel, en las piedras. Hace 3 años que me llamaron a una conferencia y además me propusieron ellos el tema, filosofía de las piedras, me dijeron. Yo el tema me lo propusieron ellos. Era una asociación de áridos, junto con la Facultad de Geológica. Y entonces yo recuerdo que fui allí a una que luego está publicada esto, lo hemos publicado en el Cartograma, ¿no? Es decir, que el título me lo pusieron, Filosofía de las piedras. Ellos no sabían lo que decían. No sabían lo que decían. Lo que querían era que un profesor de filosofía hablase sobre las piedras. Ellos era el concepto que tenían, ¿verdad? Puramente gremial. Que un individuo de la Facultad de Filosofía venga a hablarnos sobre lo que tratamos nosotros, son las piedras y los molinos de piedras y los áridos y tal. Entonces, yo recuerdo, había una gran expectación, sobre todo por parte de los geólogos, a los del gremio les importaba que yo imprimir, era una cosa retórica más para propaganda de su gremio, pero los geólogos estaban allí sumamente a la expectativa diciendo, vamos a ver que era tal grado de sonrisa que tenía la gente que yo les tuve que decir, bueno, miren ustedes, les anticipo desde empezar que no tienen ustedes ni idea de lo que voy a hablar. De manera que por favor esperen un momentito, ¿verdad? Y efectivamente, a medida que iba a la exposición se fueron poniendo serios y tendríamos a... Bueno, entonces, yo la tesis que defendía allí era pues que las piedras, lo que llamamos piedras, los guijarros, las piedras, que
que eran más que una idea empírica, que contenía una idea filosófica, que es la idea del estado sólido, y que sobre esto se había basado pues realmente toda nuestra cognición del mundo. Y bueno, esto es una simplificación, está publicado. Quiero decir, lo aducía yo para sugerir cómo si la filosofía no tiene todas las ideas, el tratar con piedras ya implica una filosofía, no digamos ya de tratar de la arquitectura, ¿verdad? De la arquitectura, cuando se habla del gran arquitecto, en fin, el gran arquitecto para designar a Dios, se habla de la estructura arquitectónica, Aristóteles dice que la política es la verdad arquitectónica, es decir, que la arquitectura ahí está lleno de ideas, y no porque estén externamente expuestas, por ejemplo, grabadas allí en libertad y fraternidad, en un edificio. Dice, mira qué filosófico es esto, ¿no? Sino simplemente porque es la propia estructura arquitectónica la que es una idea filosófica. Entonces, ¿por qué razón hay que rechazar la intersección de la literatura con muchas ideas, ¿no? Pues, lo que llamamos literatura filosófica, pues, o poesía filosófica, que si Hölderlin, que lo de Heidegger, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, y el Quijote, en fin. Sí, claro, el Quijote hay muchísimo filosofía. Luego que hay muchos grados de ideas. Una cosa es que funcionen 2 o 3 ideas combinadas o que se haga un sistema entero, eso es diferente. Pero entonces el problema de la filosofía y la literatura es un problema pues, mal planteado, porque son dos cosas distintas, pero claro que tienen la intersección por ejemplo, en las ideas, al margen de otras cosas. Otra cosa es que se citen, que las citas, claro, el hecho de que pues, los clásicos están citando constantemente a Homero, a los poetas, para rechazarlos o no, entonces hay una gran relación, aunque sea polémica o no, ¿verdad? O cuando se citan, pero lo mismo podría pasar con la ciencia, cuando los científicos, es muy frecuente en tiempos, los físicos, en los años 30, que no recuerdo, físicos y médicos, todos los lemas que ponían en los capítulos estaban tomados de Fausto, casi todos. Es decir, Fausto, luego empezaron ya con el Redding, empezaron ya con proverbios indios, ¿verdad? Y ahora sobre todo son proverbios indios, ahora no. Incluso he visto muchas veces refranes, pues qué sé yo, zulús o refranes de los apaches, ¿verdad? Que ponen un refrán, cuando hablan de la Big One. Es una cosa muy curiosa como he ido cambiando también los lemas, claro que son lemas, pero ahí están, ya dan una orientación del capítulo que viene, ¿eh? Ya te empiezan con un lema apache, ¿verdad? Y de una vez por dónde va esto, ¿verdad? Y luego no sé lo que querrá decir el autor, a ver si. No, pues esto digo que desde luego la cuestión es, a mí me parece determinar los criterios de la ficción literaria frente a la ficción científica u otra que no sea ficción científica. Bueno, la mayor parte de la mitología del alma que llamaron al psicoanálisis. El psicoanálisis era una mitología más, ¿verdad? Una mitología, complejos de Edipo, Electra, etc. Y entonces todo eso es ficción, ficción completa. Porque además la prueba que te somete dice, es que usted no estuvo enamorado de su madre, pues yo no, bueno, es que no se dio cuenta. Bueno, el que me está atribuyendo una cosa que es usted, ¿verdad? Que yo no tuve complejo de Edipo. No, es que usted no lo sabe, bueno, pues si no lo sé, usted tampoco lo sabe. Es una ficción. Pero entonces, esa ficción, ¿por qué no es literaria? Bueno, de hecho se lo acusa al psicólogo de Freud, es un gran novelista, un gran escritor, un género de literatura, ¿no? Pero sin embargo no es eso solo, porque Freud está constantemente tratando, sus obras están sacadas de la clínica, no es simplemente una obra de ficción. Freud no se pone a escribir, pues como se podía poner a escribir, qué sé yo, pues un novelista, ¿no? Él está constantemente en la clínica haciendo análisis y él luego los ordena de esta forma. Claro, porque la idea de ficción en literatura prácticamente siempre se ha asociado a la fábula, es decir, a la construcción de una acción que se desarrolla con unos planteamientos, un nudo o un desenlace, ¿no? Más o menos complicadamente. Entonces, lo que se plantea siempre es, la literatura es una mentira, eso que se consideraba prácticamente hasta el Renacimiento, Barroco, siglos de oro, la literatura es una mentira porque está contando
una fábula que no ha sucedido nunca frente a la historia, que cuenta la realidad de los hechos, la verdad de los hechos. Entonces, ser un escritor de ficción era algo... Eso en contra de Aristóteles. Exactamente, en contra de Aristóteles, una lectura errada de Aristóteles, ¿verdad? La verdad está en la historia o en la teología, o en el discurso revelado, ¿verdad? Pero en un discurso como el literario, eso es una narración, exactamente, para el entretenimiento y para el ocio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando determinados escritores... O para la enseñanza moral. Sí, porque si no, no se podía publicar. Entonces, ¿qué sucede cuando determinados escritores construyen fábulas, es decir, construyen una argumentación de acontecimientos que dan lugar a una metabolea, a una alteración de los hechos, etcétera, en las que de alguna manera se observan ideas que naturalmente tienen un fundamento filosófico muy importante, que además incluso pueden ser subversivas? Porque claro, Cervantes, cuando escribe las novelas ejemplares, insiste en que son muy ejemplares, y luego resulta que de ejemplares nada, están poniendo boca arriba una serie de cuestiones donde Dios está excluido completamente. La razón teológica está excluida para solucionar los conflictos que se plantean, porque están sustituidos por una razón antropológica. Entonces, claro, la fábula es ficción, porque eso no ha sucedido nunca, tal como ahí se produce, porque no hay un individuo que se crea que es de vidrio, ¿verdad? Y que tiene miedo a ser quebrado o a ser roto si lo abrazan. Entonces la ficción va asociada a ese asunto, y las interpretaciones que se dan, bueno, la ficción se reduce a M2, es psicología, lo que solo tiene una existencia psicológica en algunos autores. En otros, como Calderón, por ejemplo, presenta personajes que dicen la vida es sueño, es decir, esta mesa es una ficción, nuestro mundo es una ficción, la realidad está en el más allá, ¿no? Entonces eso sitúa la ficción en el M1. Incluso hay un autor alemán, Siegfried Schmidt, contemporáneo, que dice que la única realidad es que el mundo no existe, que es una ficción. Pues sería estupenda, ¿no? Sí, estas cosas, sí, pero esto se publica hoy día, es decir, la gente sí, como si fuera una cosa muy importante, ¿no? Y luego están estos otros, hablo de mi gremio, del gremio de los filólogos, entonces dicen, bueno, la ficción es M3, es decir, todas las teorías de la ciencia, que estos los posmodernos, vamos, la filosofía toda es una ficción, ¿no? Todo Hegel es una ficción. Es decir, la ciencia en definitiva es una ficción, claro, la ciencia es una ficción, pues la ley de la gravedad de Newton es una ficción, bueno, pues tírate por la ventana para demostrar que es una ficción, ¿no? ¿Verdad? Entonces, son algunos de los criterios que manejan en este punto. Yo el único que he llegado a formular es basándome en los conceptos de estructura y operatoriedad, es decir, las entidades literarias son ficciones en tanto que son materialidades que carecen de existencia operatoria, es decir, Don Quijote no puede venir aquí y sentarse aquí. Es decir, que su operatoriedad está dada a una escala diferente a la nuestra. Porque tampoco es de manera tampoco. Es decir, digamos que la existencia de Don Quijote es una existencia estructural dentro de la novela, y es operatoria en tanto que se mueve en esa estructura narrativa. Es como la existencia de un feto. Un feto tiene una existencia estructural dentro del organismo de una mujer embarazada, que los fetos andan por ahí. Pero es un ejemplo. A ver, vamos a ver. El problema que yo veo aquí ahora es el de la operatoriedad, que sí, eso es muy importante. El criterio más adecuado, porque entonces casi volvemos a Aristóteles, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la historia? Es decir, Julio César no puede venir aquí. Es decir, el de Velo Gálico y el... No los habría escrito porque como no puede venir aquí es una ficción. César es una ficción, es un fantasma. Pero César es un fantasma, Tucídides es un fantasma, y también es dentro de la historiografía, y también es un fantasma Pericles, etc. Pero eso porque son fantasmas que nosotros reactualizamos, que nosotros construimos a partir de determinadas reliquias, a partir del Partenón y de la construcción de los propíleos. Y entonces esas entidades o esos entes fantasmales pertenecen al mundo de alguna manera de la ficción. Entonces, entre la historia y la literatura no habría ningún problema, o sea, no habría ninguna diferencia. Es más, la literatura, como podríamos, porque no están las reliquias reclamándonos a los fantasmas operatorios que las construyeron, podríamos decir que la literatura es más universal. Por eso digo lo de volver otra vez a Aristóteles. Sí, eso es Aristóteles, totalmente. Entonces, ahí es otro problema. Pero yo eso no iría tan allí, ¿no? Porque claro, Don Quijote no ha existido nunca, pero Napoleón sí. Pero claro, y aquí está también entonces un problema, que es el que ejerce también López Calle, ¿no? Don Quijote no ha existido nunca, y por lo tanto entonces
lo que hacemos es reducir toda la literatura a los términos escritos entre las diferentes obras, es decir, una suerte de inmanencia de lo escrito, y por lo tanto los poemas del Manso que decía antes Gustavo Bueno, pues como no podríamos hacer alusión a términos que son alegóricos, que están fuera de los autogorismos que representan la literatura, tampoco. Es decir, que se nos van cerrando vías. Lo digo esto un poco apagógicamente, ¿no? Se nos van cerrando vías para la utilización del concepto de operatoriedad como definición de la ficción. No sé, igual me equivoco aquí, no, bueno, eso pero... es importante. Creo que lo que ha dicho Pedro, yo creo que es muy importante. A lo mejor es más rentable, más fértil compararlo con las ficciones en la ciencia. Yo estaba viendo, pensando con los ejemplos que se han puesto en lo siguiente. Vamos a decir que cada ficción es un relato, pero entonces la idea sería que en el relato no había nada que nos dijera que eso es una ficción. Es decir, nosotros sabemos que hay algo que hace una ficción. Y se ven situaciones distintas. Es decir, lo que hace una ficción sería algo así, digamos, pues un cuerpo de doctrina o lo que fuera, que es lo que le hace una ficción. Entonces, en el caso del demonio de Maxwell, tenemos pues la termodinámica, que es lo que le convierte en una ficción, sin perjuicio de que sea una ficción útil para el desarrollo de la termodinámica, etcétera, etcétera. Y esto, por ejemplo, han supuesto el caso del mito de Edipo. Bueno, pues una ficción que en el relato, pues de uno que se casa con su madre sin saberlo, o uno que se enamora de su madre, pues todo eso, pues es un relato que no tiene nada que lo haga una cosa ni otra. Pero claro, juega un papel en relación con una doctrina que claro, que es distinto del demonio de Maxwell, porque digamos que esta va a favor. Entonces, claro, da la sensación de que la ficción habría que hacerla depender de un parámetro que sería, digamos, la doctrina más o menos organizada con la que se conectaría ese relato. Y entonces habría distintas situaciones. La situación, por ejemplo, pues para decirlo de manera personal, además, la situación de que se plantea como paradoja, por ejemplo, que esto lo hacen muchos físicos, Feynman, por ejemplo, a veces lo hace en algún libro suyo, pues para decir, bueno, aquí falla el electromagnetismo porque veis, decimos esto y lo contrario, cosas así. No falla en realidad, sino que está, el demonio más parecido. Otras veces la ficción, que formalmente se parece a una ficción, es un relato y que resulta que al final no es una ficción porque la legitima, por así decir, la doctrina que haciendo trampas se ha elaborado con la ficción. Bueno, aquí otra cosita también importante aquí en todas las ficciones, que la ficción sea de carácter dramático, es decir, que hay una persona, como ocurre con el de Marvel, y otra ficción que ya no es dramática, como puede ser el perpetuum mobile. Claro. No hay perpetuum mobile, es imposible. Y sin embargo, y eso no es dramático, porque si no hay una persona, el perpetuum mobile es un movimiento, pues eso, que no es, en principio es un motor. Claro. Sí. Y en cambio es una ficción. Y esa ficción es fundamental en la teoría también. Hasta el punto de que los motores reales se supone que son motores que todavía no han llegado al perpetuum mobile, pero en fin, que son deficientes, por eso, que son motores deficientes. Coño, son deficientes con respecto a una ficción, claro. Pero claro, los reales. Sí. Lo que es deficiente es la ficción. La termodinámica es la ciencia que dice que todos los motores son deficientes. O sea, claro, que todos son deficientes. En ese sentido. En ese sentido, la ficción, gracias a la ficción de los... Y en el caso de la literatura, las ficciones que, por seguir, o esto se me ocurre, esto sería, claro, que algo fuera una ficción no sería tanto, no procedería del hecho de que Alonso Quijano no tuviera la partida de bautismo por ahí, por decirlo de algún modo, porque claro, no sería nada operatorio, como no sería Julio César o como no sería Felipe II, no podrían entrar por esa puerta, ¿no? Pero claro, el asunto tiene que ver con otro tipo de cuestiones más o menos que tienen que ver con algo que se pone ahí encima. O sea, por ejemplo, igual Zola, por decir algo, él pensaba que estaba haciendo algo así, a su manera, perfectamente científico. ¿Qué estaba diciendo? Pues bueno, yo aquí os cuento un relato que es algo así como un caso práctico de tal teoría, no sé, Claude Bernard o lo que sea. O sea, entonces, claro, lo que estaba dando la categoría, o sea, lo que estaba haciendo, no categoría, lo que estaba haciendo que algo fuera ficción no es una propiedad intrínseca del relato en que aparece, sino otra cosa. Y hay casos en que... Quizá la estructura de la lógica interna, pero entonces viene la cuestión de la teología.
Claro, la teología natural se puede, si Dios es una ficción, si Dios no existe. Y sin embargo es una doctrina totalmente trabada, que no es gratuita, donde discuten las escuelas, ¿verdad?, cuáles son los atributos, cuáles son... Entonces es una disciplina llamada científica incluso, porque es una ciencia de la ficción, diríamos. Todas las cuestiones relativas a la esencia de Dios son de carácter de ficción. Y entonces la existencia es una cuestión secundaria, y entonces esta ficción no es literaria. Si coges el tratado, yo qué sé, de Garrigou-Lagrange sobre Dieu, ¿verdad?, que es una teología dogmática, que nadie lo confunde con una novela o con un libro de ficción, aquello es un libro de teología. Y es un libro totalmente con pruebas, argumentos, contra réplicas. Lo más parecido no es científico, es lo más parecido a la filosofía. Bueno, y es filosofía, yo creo que eso es filosofía, es teología dogmática. Es Aristóteles, la filosofía de Aristóteles, de la teología. Ahora, no es científica. Por tanto, el hecho de que tenga una argumentación interna que no sea gratuito en el modo de proceder, que un personaje aparezca y luego muere y luego vuelve a reaparecer por descuido o adrede por el novelista, eso no puede ocurrir en una obra, diríamos, filosófica. Tiene que haber una especial coherencia interna aún dentro de la ficción. Y entonces, ¿por qué se descarta esa ficción? ¿Es que acaso los relatos del Quijote son incoherentes enteramente? Internamente digo, ¿eh? Claro, no son al revés, son coherentes. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es decir, que el concepto de ficción, que es clave, según la definición de maestro para la literatura, yo creo que hay que profundizarlo, pero a fondo, pero claro, el concepto de ficción va asociado en la literatura a muchos otros, que es el de la estética, ¿no? Es decir, se supone que la obra literaria, se exige que la obra literaria tiene que tener un fundamento estético. Sí, ¿qué es la estética? Porque la estética es una teoría que se inventó Baumgarten, como sabemos, que le llamó noseología, además, Baumgarten le llamó noseología inferior a la estética, y noseología superior a la estética. Claro. Y entonces la noseología, pues la noseología es la estética de Baumgarten, claro. Y entonces decir que es lo bello y bueno, eso ni hablar, porque también hay obras de arte feas, el feísmo, ¿verdad? Y decir que lo de lo bello es un modo de... Pero claro, de cualquier manera, hay la estética es un concepto que yo creo, que si no se utiliza una definición muy precisa, entonces es la vaguedad absoluta. Sí. Que esto es estético, ¿no? Sí, pero yo creo que el criterio histórico, por lo menos, de la estética es, bueno, la propia tecnología la hice, lo que se ve. Eso lo explica usted en un capítulo de La Fe del Ateo, lo explica con claridad meridiana en ese punto, ¿no? Negando las teorías idealistas de que el arte no tiene finalidad sin fin. Usted se pregunta, ¿y para qué sirve la luna, verdad? ¿Y para qué sirve el teorema de Pitágoras? Sí, pero eso es muy iluminador, porque eso a mí me hizo llegar a conclusiones que por ahora considero bastante estables, hasta que se descubran otras mejores. Porque claro, a mí yo explicando esto en clase, los alumnos me preguntaban, bueno, entonces, ¿para qué sirve la literatura? Y bueno, pues la literatura, como todo el arte, sirve para ser interpretada. Eso es una idea que subyace en sus textos, ¿no? Porque claro, las morfologías de las partituras, de la literatura, de la grafía incluso, ¿cuál es el fin de todo eso? Pues eso es la interpretación humana, y además no de cualquier manera, sino la interpretación humana y normativa, porque eso hay que interpretarlo conforme a unas normas. Y el corpus de todo eso es lo que en el mejor de los casos podemos llamar estética, es decir, es el conjunto de normas de interpretación del arte. Pero más allá de eso, es retórica. Lo que pasa es que entonces habría que, por las normas, habría que llamar estética también sí, a las normas jurídicas, a todo lo demás, claro. Pero claro, es un concepto muy vago de la estética. Es un concepto muy vago. Porque también hay una normatividad en todo un ordenamiento jurídico y nadie le llama estética a eso. O las normas destinadas al enterramiento de los cadáveres, sí. Tampoco se llama estética eso. Pero claro, lo que sucede es que en el arte no podemos prescindir de las normas a la hora de interpretarlo, porque entonces resulta que no, por supuesto. Claro, eso es la película. No, yo digo esto, yo digo qué tipo de normas. ¿Qué tipo de normas? Y cuando calificas una norma de estéticas, pues, ¿de qué tipo de estética? Claro, porque es que las normas no son estéticas. Claro. Las normas no son estéticas, las normas son podríamos decir, institucionales. Son instituciones. Esa es la cuestión. Por tanto, la estética es una cosa... Cuando introduces la institución, todo se aclara.
pero porque lo haya por resuelto. Exactamente, sí, claro, pero Porque la institución es lo que ha sido reproducido varias veces y ya está y tiene que haber un punto de referencia. eso es el canon, en definitiva, ¿no? Eso es el canon. Y por eso muchas personas hoy día, cuando hacen arte, en realidad hacen un arte que se sustrae a todas las normas. Entonces ellos dicen, nosotros, como los directores de cine, ¿no? Y todos estos que dicen, no, lo que hacemos nosotros es arte. Bueno, es arte porque lo dice usted. Porque sí, es una cosa ilegible desde cualquier criterio o punto de vista. El otro día vi, ¿dónde fui yo? Sí, vi pues, una exposición que había de instalaciones, sí, en un hotel cerca de Medina del Campo, ¿cómo se llama? El Palacio de la Sabina. Tenían allí los jardines, exposiciones, y entre ellas había una torre llena de tazas de váter. Y había sido obra premiada por la Diputación de la Comunidad, y estaba claro. Y bueno, pero por lo menos eso se interpretaba, ¿eh? Había otros que ya no sabían lo que veías, ¿sabes? Es que a la puerta de ese tipo de exposiciones pueden poner, construye usted su propia norma. Claro. Pero no se siente usted obligado a... Claro, pero eso es reducir el arte a un autologismo. Sí, Es decir, la razón soy yo y la razón puede ser un psicópata. Pero como es una libertad... Pero esto es perfectamente homólogo a lo que hemos hablado antes de la teoría literaria postmoderna y lo que pasa en los departamentos de teoría literaria. La supresión de toda norma. Entonces, bueno, la supresión de toda norma, pero que vuelve a aparecer. O sea, por decirlo de algún modo. O sea, en vez de tener al Papa en Roma, el pastor que está en el pueblo de Nueva Inglaterra es una autoridad mucho más férrea. Entonces, claro, está más cerca y toca más cerca y se establece, y eso tendrá sus... Sí, pero eso es pasar, ¿verdad? Suprimir el sector normativo y la suplantarlo. supresión que hace Lutero en el lector Eso es un ejemplo cuando clarísimo. uno interpreta la Biblia según la iluminación que tiene en aquel momento. Un autologismo. Entonces la norma es el que lee, que tiene la revelación directa, no el canon que se ve pues, del papado o de lo que fuera, ¿no? O de la iglesia. Pero es la situación que se da en la posmodernidad actualmente. Es decir, arte es lo que yo hago. Y no hay más que hablar de esto. Y cuando el artista goza de la subvención de un Ministerio de Cultura, que son sus amigos, claro. Entonces, el arte es lo que premia. Es la norma, pero claro, la norma de un gremio que tiene en ese momento el poder. Claro, sí, por supuesto, no sé, una cosa que sería claro. Bueno, parece que el tema de la ficción, que es muy importante y que, vamos a decirlo así coloquialmente, y que se las trae, pues, y junto con el tema de la teoría de la literatura como ciencia, pues están como llegando así a una situación no de agotamiento, sino de agotamiento en esta discusión de la mesa, ¿no? No sé qué plantear ahora, si comenzar con una nueva sugerencia que tengo aquí y entonces vamos a pasar a otra cuestión, ¿no? Que hay, bueno, dentro de las propuestas que hace Jesús, hay una que a mí me llama especialmente la atención y que creo que me la llama no porque me la llame a mí, sino porque es un tema objetivo que se está planteando aquí, que es el de, y que además está relacionado con lo otro, ¿no? Que es el de la esencia de la literatura. Jesús, maestro, toma la idea de la esencia de la religión de Gustavo Bueno, la idea de núcleo de la religión, de curso y de cuerpo que se va desplegando a través del curso de la religión e intenta aplicarlo a la literatura. Y entonces, bueno, previamente a esto hay que decir que la idea de esencia se desarrolla en el animal divino. Se supone que hay un núcleo que constituye a las religiones, un núcleo que está dado en el espacio antropológico y que se localizaría en el eje angular, el numen, y a partir del núcleo de la religión se va desplegando históricamente un curso de religiones primarias, secundarias y terciarias, y se va desplegando un cuerpo en el que van apareciendo capas, etcétera, que van envolviendo a las religiones, ¿no? Todo el núcleo, curso y cuerpo constituyen la esencia de la religión. Esta aplicación
El concepto de esencia no aparece en el materialismo filosófico solo en el animal divino, sino que de alguna manera la teoría del cierre categorial también podríamos interpretarla como una pesquisa sobre la esencia de la ciencia. En cierta manera aquí el núcleo estaría en el eje radial, y que tiene mucho que ver pues con la roturación de lo que en términos más metafísicos se llama la naturaleza o las naturalezas, pero también aparece en las categorías de la política, ¿no? El núcleo de la religión tiene mucho que ver con el eje el núcleo de la política tiene mucho que ver con el eje circular y el despliegue del eje circular y con el poder, etcétera, con las capas y las ramas de la política. Y también los que asistieron hace muchos años a aquellas lecciones que se dieron en la Universidad de Oviedo, en el aula Gustavo Bueno, me parece que fue, sobre la idea de progreso. El núcleo de la idea de progreso tiene mucho que ver con la idea tecnológica de escalera, y el curso del progreso va desplegando una serie de construcciones nematológicas en torno a la idea de progreso desde un punto de vista circular, radial o angular, ¿no? Jesús habla también de la idea de la esencia de la literatura, y aquí plantea, otra vez, remueve los materiales bastante y plantea una serie de problemas importantísimos, ¿no? Porque la cuestión es esta. Vamos a ver, lo que se me fue ocurriendo según iba leyendo y que tengo aquí anotado muy a prisa, ¿no? Muy deprisa. Igual a lo mejor en algunas cosas pues desbarro un poco, pero bueno, vamos a decir para que esté sobre la mesa todo. La primera cuestión es ¿a qué aplicamos la teoría de la esencia aquí? Es decir, hay que establecer, cortar y decir, ¿a qué aplicamos la teoría de la esencia? ¿La debemos aplicar al arte en general y dentro del arte a la literatura? ¿O la debemos aplicar a una categoría artística determinada? Pues por ejemplo a la música, o por ejemplo a la literatura, pero a la literatura o al teatro, por ejemplo, y no a la literatura en general. Es decir, esta es la primera cuestión. ¿A dónde aplicamos la teoría de la esencia? Porque está muy claro cuando lo vemos en la religión o lo vemos en la política, pero yo particularmente no lo veo tan claro en las categorías artísticas, porque de dónde cogemos la aplicación se solucionan o no muchos problemas, o se oscurecen mucho más, porque si lo aplicamos a las artes en general, aquí entroncamos otra vez con el mito de la cultura, aplicándolo al problema de las artes, y si lo aplicamos a la literatura nos olvidamos de que hay determinadas, digamos, subcategorías artísticas, como pueden ser el teatro es la que, o como puede ser la literatura, entendida también como narrativa, la novela, perdón, entendida también como narrativa, a la que podría aplicarse. Entonces habría que buscar cuál es el núcleo de cada una de estas, ¿no? El problema está porque, claro, lo que no se puede decir es que el núcleo de la esencia de la literatura pues está en una simploque política, simplemente así, porque necesitamos, si no me equivoco, en la interpretación de lo que es el ejercicio que don Gustavo hizo en los diferentes aspectos de la religión, etc., necesitamos, para hablar de la esencia, un núcleo que sea delimitable morfológicamente, no lisológicamente, porque hablar, por ejemplo, de que el núcleo está en la simploqué de la política, a mí, en principio, si no me equivoco en la interpretación, es más lisológico que morfológico. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que buscamos el núcleo del teatro. Hay un artículo de don Gustavo de los años 50 que habla de la esencia del teatro y viene a decir más o menos la tesis que la esencia del teatro está en la puesta en escena, ¿no? Se me ocurre pensar que esta puesta en escena, buscando un núcleo que tenga algo que ver pues, con los ejes del espacio antropológico, podríamos verlo, por ejemplo, ya en aquel famoso auto de los Reyes Magos, que está metido dentro de la gracia de alguna manera y que va saliendo de las iglesias y convirtiéndose en teatro posteriormente, ¿no? Bueno, una idea que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que podemos señalar aquí. Bien, pues estos son los asuntos que se mueven en torno al tema de la esencia. Y corroborando, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Marcelino, pero que el equivalente sería quizá, pues, como buscar, en lugar de la esencia de
de la política, de la sociedad política, hablar de la esencia de la sociedad política, la sociedad civil, la sociedad preestatal, etcétera, porque cuando hablamos de la sociedad política estamos hablando del Estado, propiamente, estamos hablando del Estado. Y que es una morfología mucho más precisa que no la sociedad que totalmente determinada, ¿no? Hablar de la religión, de la esencia de la religión, estamos hablando de la religión como una morfología que está muy diferenciada, vamos, antropológicamente muy diferenciada, que, claro, no se puede decir que tenga una tradición de disciplinas que la han estudiado, de carácter más o menos categorial, porque también la tiene la literatura. No sería esto, sino que realmente en el caso de la religión, pues sí, yo creo que la morfología es muy clara por su actualidad y porque siguen distinguiéndose muy bien, aunque luego se ha borrado precisamente, se va borrando. Cuando se dice la religión de hoy son los bancos, ¿verdad? Esto se dice sin cesar. Y tiene una polémica con este hombre, con este sociólogo muy conocido, este sociólogo, Armando Miguel, donde él sostenía que la religión hoy día es el capitalismo y los bancos. Y que la conversación era, pues no, los bancos eran religión en el sentido de que hay una orientación de los intereses hacia ello, casi el monopolio, pero no es religión. O mira otro ejemplo más conocido, cuando Derrida y otros decían que el comunismo era una religión. ¿Verdad? El comunismo es una religión, bueno, esto se sigue diciendo constantemente hoy, pero constantemente, ¿eh? El comunismo es una religión y es una iglesia, y los concilios de la Iglesia Católica son el paralelo de las reuniones internacionales de la Primera Internacional, la Segunda, etc. Es una religión. Claro, yo creo que era es un ejemplo de desfiguración de los conceptos, porque ahí lo que se estaba pensando es que las semejanzas son conjuntos, asambleas de gente de carácter internacional incluso, que van orientados a un objetivo, pero el objetivo es totalmente diferente. Entonces, tanto se podría decir que los concilios son una religión, como que las religiones son, como que las reuniones internacionales son concilios, es decir, que eso es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, como decía Marcelino, aquí no ocurrirá lo mismo con la literatura, que se extiende de un modo demasiado amplio y hace desfigurar realmente a las líneas morfológicas. Sí, eso puede ser. Entonces había que restringir el concepto de esencia, pues eso, a los géneros literarios, o quizá más amplio, o a otras cosas, ¿no? A la novela. ¿Cuál es la esencia de la novela? Eso de hecho ya sí parece más tratable, poco menos, ¿no? El núcleo de la novela, bueno, estoy improvisado completamente, podría ser un cuento, un relato, ¿verdad? Un cuento originario y que se va desarrollando, no quiero seguir, pero vamos, como ejemplo simplemente, ¿no? Sobre esto hay muchísimo que decir, evidentemente, porque además cada teoría de la literatura o cada escuela que ha pretendido constituirse en una teoría de la literatura ha señalado una esencia, y a veces esa esencia se ha señalado en un aspecto fenomenológico, es decir, se ha señalado, por ejemplo, pongo un ejemplo para ir entrando en materia. Por ejemplo, la teoría literaria feminista considera que la esencia de la literatura está en la fenomenología de la ideología feminista, con lo cual eso ya nos sitúa en una posición descabellada de entrada. Aristóteles, ¿dónde situaba Aristóteles el núcleo, la esencia de la literatura? En las artes que imitaban la acción humana mediante el lenguaje. Para él eso era la esencia. Ahora la pregunta que podemos hacernos es, ¿dónde sitúa el materialismo filosófico como teoría de la literatura, la esencia de la literatura? Buena pregunta. Esa pregunta exige una respuesta muy poderosa. Yo creo que la sitúa en el espacio antropológico, la situaría en el eje circular, porque la literatura la plantea, la considera como una construcción humana, racional, que se sitúa además en un ámbito
político muy desarrollado, como es el Estado, donde tiene unas universidades o unas instituciones que sancionan lo que es literatura y lo que no es literatura. Yo diría simplemente dentro de su propio análisis, porque implica autor y lector. Exacto. Exactamente. Y se agrega completamente de la etología. Eso sería una opción. Luego, claro, hay autores que, por ejemplo, el propio Aristóteles, por ejemplo, tan político él en muchos aspectos, construye una teoría de la literatura que proyecta la literatura al eje radial, con una imitación de la naturaleza. Es decir, él en última instancia puede incluso aproximar esto, ¿verdad?, al eje radial. Luego están los teólogos de la literatura, que ahí es donde yo meto muchos posmodernos, ¿no? Yo digo que ellos no hacen teoría de la literatura, sino teología de la literatura. Y entonces para ellos la literatura es una especie de entidad metafísica donde no hay autor, donde el lector, del que hablábamos antes, ellos dicen que no existe un lector real, que hay un lector modélico, que no tiene manos para pasar hojas, que no ha ido al colegio, que no se ha formado. Entonces hablan de Stanley Fish, por ejemplo, habla de un lector informado, como si hubiera lectores desinformados, como si la propia actividad de aprender a leer y escribir ya implica una formación, una información, ¿no? Entonces estos individuos sustituyen los conceptos, ¿verdad?, conceptos reales y materiales por entidades metafísicas. Entonces estos individuos tienen unas teorías que podríamos calificar abiertamente angulares de la literatura. Es decir, por eso digo que en última instancia la asignatura que pueden impartir es su interpretación oracular de textos literarios, ¿no? Esto ya nos llevaría al extremo. Pero yo creo que desde el MF siempre habría que situar esto lo más cerca posible del eje circular, es decir, porque en el espacio antropológico estamos tratando con estas realidades. Ahora bien, ¿cuál sería el núcleo, la esencia de esta cuestión? Pues yo creo que hay unos ingredientes que no se pueden ceder, es decir, hay unos ases en esa baraja sin la cual no se puede jugar las cartas, que son indudablemente el hecho de ser una construcción humana racional. O sea, pero con letras. Con letras, claro, con letras. Un lenguaje. Pero lenguaje escrito. Sí, un sistema... O sea, viene también la literatura hablada. Pero la literatura hablada tiene como destino objetivarse formalmente en un lenguaje escrito, ¿no? Porque claro, cuando dicen, bueno, es que los quechuas tenían literatura y tal, bueno, ya tienen lo que dijimos antes, cuando viene el antropólogo y codifica eso conforme a un lenguaje escrito. Entonces el destino de la oralidad es objetivarse en una escritura. Me estoy refiriendo a todos estos cantautores que improvisan canciones y que, claro, que son músicos, pero también tienen un componente literario. Entonces, vamos, de vez en cuando se ven por televisión y dicen el asunto de verdad diariamente, ¿no? Y esto no se llama literatura, ¿o sí? ¿O se llama literatura cuando se escribe? Bueno, ellos se consideran hasta intelectuales incluso, claro, pero... Estaba pensando de todas maneras sobre el tema de la literatura oral, que claro, de la misma manera que la escritura supone un análisis muy fuerte del lenguaje, ciertos recursos técnicos de los poetas orales, por ejemplo, tener una serie de rimas preparadas, saber lo que mide una sílaba, ese tipo de cosas, también suponen un análisis del lenguaje. Es decir, uno habla, pero no todo es poeta oral. Es decir, que habría una posibilidad a la hora de esto de pensar que hay un requisito, que es el de tener realizado un análisis del lenguaje más allá de la... O bien trucos, no sé por qué me acuerdo ahora, pues cuando, por ejemplo, Lope de Vega, por lo visto era una regla de los autores teatrales, de tener que repetir 3 veces pues alguna cosa que consideran esencial en la obra de teatro, para que el público se interese. O sea que ellos sabían que si decían una idea que era importante una sola vez, pasaba desapercibida, y tenían que repetirla 3 veces. Y entonces parece que se confirman muchas obras de teatro clásico español que hay una repetición de 3 veces que no tiene sentido literariamente, pero sí pensando que va a ser una obra de escena. Esto está en escena, estaba para un público que estaba allí escuchando, por oído. Yo sigo pensando que más que hablar de esencia de la literatura, creo que hay que hablar de esencia de cada una de las morfologías literarias, del teatro, de la poesía, de los géneros literarios. Sí, eso sería más realista. Y que esto quizás daría más sentido al proyecto este de una crítica literaria y de una teoría literaria de la siguiente manera. Que la crítica literaria podría ser interpretada desde el regresus hacia aquellas otras teorías que interpretan la esencia de tal género de una u otra manera, y la teoría literaria podría ser interpretada como desde el punto de vista del progreso, creo.
y que entonces que eso, bueno, pues igual no lo sé, porque debería reformularse en ese sentido. Porque claro, es que interpretar, por ejemplo, el eje circular como el núcleo de la literatura en general, pierde la morfología es decir, se diluye totalmente ahí, ¿no? Entonces, no lo digo como crítica, sino como crítica o como más sugerencia. Sentido, digo, en principio, puramente. Y interpretar el núcleo de la literatura como el libro, por ejemplo. Un libro. Oh, sí, claro. Y entonces, literatura, un libro, claro, habría que definir evidentemente la literatura en el sentido científico, la literatura científica, ¿no? Claro, con internet esto desaparece también. Porque tienes ahí el texto escrito en la pantalla. Oh, claro, son los diferentes soportes que ha tenido la literatura para manifestarse. Sí, pero esos soportes son más que soportes. Son, claro, que son porque esos soportes suponen son esenciales. Que hay una cosa soportada que tiene existencia por sí misma y no la tiene. El Quijote no es que esté soportado en un libro, es que sin el libro no existe. Porque no hay ningún pensamiento subjetivo, ni siquiera en M2, que se acuerde del Quijote enteramente. Si no lo tiene, es imposible. La memoria está escrita ahí en el objeto, en el libro. Igual me equivoco, pero aquí hay que contar también con algo que está en el mito de la cultura y que es la evolución inversa de las categorías y de los círculos culturales. Porque es que si no, no se puede decir nada, ¿no? Y hay que ver la literatura, lo que llamamos literatura o lo que llamamos poesía, probablemente en sociedades primitivas, en sociedades naturales, todavía muy unida en los círculos culturales, como recitaciones que tienen mucho que ver con el numen, y que a medida que las categorías se van separando inversamente y se va destruyendo el círculo cultural, esas categorías van formando pues las distintas artes. Algo así como ocurriría, por ejemplo, o como interpretamos hoy las pinturas de Altamira, por ejemplo, ¿no? Es decir, las pinturas de Altamira, sin duda, y siguiendo la teoría de la religión del materialismo filosófico, tienen mucho que ver con la plasmación del numen al que tiene que acometer o que nos acomete, es decir, la gacela, el ciervo o el oso, lo que fuera. También no son exposiciones de pintura. No son exposiciones de pintura. Son oratorios. Exacto, están ligadas a la religión, pero según la teoría de la evolución inversa de las categorías, ese tipo de trazos con los que se van haciendo pintura, con el tiempo pueden convertirse en algo que nada tiene que ver con la religión, aún saliendo de ellas. Y que hay que contar con eso a la hora de hablar de la literatura y del arte, etcétera, etcétera. Sin duda. Vamos, hay cantidad de cosas. El Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz no se escribió concebido como literatura, ni como poesía, sino como una especie de adoctrinamiento métrico, ¿verdad?, de unas creencias. Lo interpretamos como literatura los ateos, pero exactamente, pero no es así en ese punto. Pero claro, son cosas que hay que definir y que son auténticos retos en esta historia. Ahora, definir la esencia de la literatura tipificándolo en géneros literarios es más asequible, claro, eso soluciona parte de los problemas y genera otros nuevos, porque claro, los géneros literarios son entidades que se han construido y destruido históricamente, ¿verdad? Entonces, pues claro, no construye nada quien no está dispuesto a deshacer nada. Entonces, sí, pero tienen una persistencia, yo creo, suficiente como para tomar en serio. En eso estamos. Por ejemplo, el teatro, es una cosa de exacto. La novela también, la novela, aunque no siempre haya existido, ¿verdad? No, por supuesto, pero claro, pero tampoco el teatro, pero quiero decir que la novela ya hay novelas griegas y medievales, exactamente, que parecían, hayan desaparecido, a punto de aparecer. Sí, aunque no hayan existido para la perspectiva literaria. Pero hoy día las novelas es un concepto completamente delimitado completamente. En todo el mundo, una novela. Yo creo que de los géneros más universales y persistentes. Sí, o sea que, exactamente. Y el teatro también. El teatro, claro, está con el cine lo ha desfigurado un poco, es decir, le han quitado ese monopolio que tiene con el cine, la televisión. Por eso es la novela, sigue siendo una novela, que todavía se distingue del cine y del teatro y de la televisión. Y del cuento incluso, ¿no? El cuento, claro. Exactamente, en ese punto es... Novela corta, en fin, que luego hay tal variedad de novelas que ya lo próximo... Pero lo diferencia plenamente de... Es decir, una novela, pues, lo diferencia del teatro, de la ópera, porque una novela no la puedes cantar.
o del entremés, o de la oda, o de la época, etc. ¿no? En ese punto. Yo estaba pensando en algo que me parece que está muy equivocado y que es habitual, por ejemplo, en un autor como el que has citado antes, que es de Schmitt. Sí. La idea esta de que hay una comunicación literaria totalmente asimilable a la comunicación sin más. Sí, eso es lo que es la tesis de él. Y que quizá aquí la cuestión, hablando de esto de la esencia de la literatura, deba también comenzar por negar eso. Es decir, porque ellos, claro, dicen, bueno, pues esto del emisor, el receptor, no sé qué. Claro, que es verdad que si yo voy y le digo a alguien, alcánzame ese libro, pues bueno, es un acto de comunicación, que además aquí pues estoy dando una orden, todas esas cosas. Claro, y es verdad pues que hay un intermedio de lenguaje escrito, como si mandase una carta a alguien para no sé qué. Pero claro, realmente buscando el núcleo del asunto sería, digamos, la utilización del lenguaje, desde el punto de vista todavía, claro, de la comunicación, pero para negar un poco, ¿no? Utilizar el lenguaje de una manera totalmente distinta a la habitual, y ya si, por ejemplo, sin el propósito religioso, que por ejemplo podíamos decir, de manera similar al caso de las pinturas, que luego... Entonces, claro, la cuestión, otro componente, la cuestión de la literatura, al menos como la vemos, y yo creo que en general, es que y digamos que esto es lo que me gustaría que los lingüistas dijeran cuando dicen, o los filólogos, cuando realmente están diciendo todo lo contrario, es que claro, es la comunicación que es todo lo contrario de la comunicación habitual. ¿No? Esto tiene mucho que ver con una cosa que tenía apuntada por todas razones, es las dudas acerca de si la literatura sea comunicativa. Es decir, cuando yo leo, qué sé yo, cuando leo pues eso, el Quijote, a mí no me comunica nadie nada. Ni un mensaje que me manda, son metáforas. Cervantes mandó un mensaje y entonces lo cogemos nosotros. Yo creo que no hay mensaje que mandó, ni receptor, ni esto. Claro. Es decir, a mí me parece que la literatura, lo que llamamos de literatura denotativamente, aunque no sepamos muy bien definir sus límites, yo creo que tiene un componente más bien representativo que comunicativo. Dentro de las funciones de Willer, de la función expresiva, la comunicativa, la apelativa, la intención puede ser sin duda apelativa, ¿no? Una novela pues puede ser apelativa, puede estar dirigida a los lectores para las cosas de Víctor Hugo, por ejemplo, ¿no? Los Miserables o de Zola, es decir, pero esa es la intención del autor, porque cuando lees ahora a Víctor Hugo eso, no te sientes apelado por nada, ¿verdad? Nada, simplemente estás viendo lo que va allí, lo que iba allí, y entonces, en cambio representativa sí. Lo que está ahí, el lenguaje, el libro, las palabras, están representando situaciones que por medio de las palabras escritas tienen una posibilidad de parecerse a la persona que se hizo el autor, más o menos, y estás en el mundo de las representaciones para que tú luego, ante esas representaciones, pues actúes como te parezca. Pero la representación tiene que estar dada, y entonces no es comunicación, es representación. Es un poco como el pintor. Digo, por aquí tenemos al pintor por antonomasia, ¿verdad? El pintor que dice que está comunicando algo, el pintor lo que está es haciendo, me parece a mí, está haciendo un cuadro. Luego cada cual interpretará a su modo, pero él está representando aquello. Está representando aquello. Quizá la comunicación es un concepto de lenguaje o sobre todo oral en el principio. Luego sí escrito pues un telegrama, etcétera. Comunicación, pero yo no creo que haya comunicación. Ese es un concepto, el de la comunicación, es un concepto que utilizaron mucho los semiólogos, sobre todo, para, en última instancia, decir, los que construimos la literatura somos nosotros. Sí, ¿no? Ese es un concepto que apareció con la primera información y un concepto de telegrafista. Exactamente. Básicamente, sí. Decían los telegrafistas, estamos comunicando. Sí. Y porque además con eso le confieren, al parecer, una entidad social que ya justifica, porque yo estoy comunicando, usted no comunica con nadie porque se ha cortado la recepción. Es decir, ¿cómo se puede decir que Cervantes está comunicando en el romano? La comunicación, por ejemplo, tiene que ser más o menos recíproca. Recíproca alternativa. Yo no puedo hablar a Cervantes para decir recibido, cuelgo, ¿verdad? He leído recibido, cuelgo, o corto, ¿verdad? Pero no hay comunicación. Yo creo que hay representación. La teoría de la comunicación en la ingeniería tal, digamos que se puede cerrar precisamente porque lo que se transmite o son unos impulsos eléctricos distintos o unos símbolos sin ningún significado y por tanto tiene cierre.
Entonces, cuando se dice que lo que se comunica es otra cosa distinta de eso que está en el papel o va por el cable y tal, entonces ya se desbarata totalmente. Esa es la paradoja. Cuando Jacobson él inventó el diseño de la zona Buller, a partir de esto, para hacer 6 funciones, pues ya la cosa... Sí. Pero en cambio, pues, toda la semiología y tal de los años 60, 70, etcétera, pues claro, esa era la... Yo recuerdo una conferencia que dio aquí Walter Montalbán en los años, no sé, en los años 60, en plena efervescencia política, ¿no? Pues, y que vino aquí pues, como descubriendo el mundo y dijo, y estaba hablando, pues no sé, de la novela política o así, ¿no? Algún tema político, desde luego. Y me acuerdo que empezó así. En esta cuestión lo fundamental es, primero, receptor, no, emisor, receptor y medio de recepción. Y lo pintaban en una pizarra. Claro, metimos un repaso aquí que pero eso fue un esquema que en efecto representó la culminación de los estructuralismos, ¿no? Eso sí, ¿eh? Sí. Cuando te pita el dibujito, eso sí, ¿verdad? La lengua, te pita el oído, el receptor, el otro, y lo mismo con la música. Hay un emisor, que es el compositor, bueno, a través luego de la orquesta o del solista, luego hay un receptor, que es el público, y eso es el mismo esquema. Pero, y te lo pintan así, y eso se da en muchos manuales de teoría de la música, y no se sigue dando. Pero realmente, yo creo que, y volvemos a lo de siempre, ¿no? La teoría literaria que más partido le puede sacar a todo esto es la del materialismo filosófico, porque es el único que introduce la dialéctica en esos procesos, porque estos esquemas de Jacobson y tal son idealistas totalmente, porque presentan un receptor que no existe en ninguna parte, que es un receptor ideal, un receptor que no es ni de carne ni de hueso, presentan un autor que está desposeído de toda corporeidad, ¿no? Entonces son esquemas exentos de dialéctica. En realidad, cuando todo eso funciona es cuando hay un intérprete que critica eso, que enfrenta esas ideas a nuevos datos sobre el autor. Es un modelo circularista del cual estos individuos están muy alejados, completamente, porque son críticos. Y que todas estas cuestiones están saliendo gracias a estos análisis, ¿sabes? Que salen gracias a su... que no se hubieran planteado siquiera. En ese sentido, claro, es que yo cuando empecé a leer los trabajos del profesor Gustavo Bueno, y yo dije, bueno, ¿qué posibilidades hay de aplicar esto a la literatura y hacer algo diferente de lo que se está haciendo, que son auténticas tonterías, ¿no? Y entonces, bueno, pues la obra continúa y continuará, y mientras tengamos salud, pues estaremos en ello. Ya que no la tengamos, pues habremos dejado esto. Bueno, hay algunas cosas más que discutir, ¿no? Pero bueno, creo que lo dejamos para después por la tarde, ¿no? Pues entonces, por la tarde volveremos a plantear nuevas cosas y seguiremos hablando de la teoría de la literatura y la crítica de la literatura. Ahí la verdad, no sé, la verdad es que es una historia que no la sé muy bien, porque por otro lado, al mismo tiempo, la fonología que desarrolla Jacobson